Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver las funciones, ¿ya? Nosotros vamos a ver unas que se llaman que son rectas, ya su gráfica o su forma de expresión así, visual, son puras rectas, ya puras rayas. Entonces nosotros vamos a ver tres casos que en realidad nosotros después solamente nos vamos a referir solamente a ¿ya? A ese caso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ver varios puntos y vamos a partir con esto. Entonces, está la función lineal, la función afín y la función constante. ¿Cuál es la diferencia? La función lineal tiene esa estructura, la función afín tiene esa y la función constante tiene esa. Si se fijan, la función lineal tiene la x ahí, la función afín la tiene ahí y la función constante no tiene x. Entonces ahora, la función lineal es una recta que pasa por el centro de los ejes coordenados. Por eso justo ahí toca el puntito. La función afín no pasa por el centro de los ejes coordenados, por lo tanto puede ser tanto así como creciente, ¿ya? Entonces puede ser así, pero no pasa por el centro de los ejes coordenados. En el caso de este sí, voy a tratar de pasar por, bueno, no pasé, ahí pasé. ¿Ya? Entonces, en el caso de la lineal es una recta, ¿cierto? Que puede ser tanto creciente como decreciente, pero no pasa por el centro de los ejes coordenados, ¿ya? Y en el caso de la función constante es una recta horizontal, ¿ya? Van a ser varias rayas, ¿cierto? Chuta, me quedó súper derechito. Ya pueden ser cualquier rayas que sean horizontales. Ya en la pizarra es complicado hacer una recta como tal, así que imagínense que están derechas, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es algo que se llama la pendiente. La pendiente es esa m que aparece en todas las funciones, ¿ya? El m acá, en estos dos casos, ¿ya? La m puede ser mayor que 0 y m puede ser menor que 0. ¿Qué indica m mayor que 0 y m menor que 0? Si la recta va hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí yo le voy a cambiar el color para que se pueda distinguir mejor. Y m es mayor que 0, entonces crece. Aquí están al revés las rectas, así que voy a pintarlas de nuevo. Esa va a ser negra y esta va a ser roja. Ahora sí. Entonces, si m es mayor que 0, o sea, positiva, nosotros vamos a hacer que la recta crezca. Si m es menor que 0, entonces vamos a hacer que la recta decrezca. ¿Qué pasa acá? Acá m es igual a 0. ¿Ya? Entonces, siempre es así. Siempre horizontal. En realidad la m no les va a dar mucha información, ¿ya? Ahí va a depender del número que esté aquí. Ya, en realidad no es m lo que va aquí, error mío. Aquí va a ir otra cosa, por ejemplo un k, una constante. Entonces acá, en este caso, el m no existe. ¿Ya? Así es k porque... ¿Ya? El m no existe porque m es 0. Entonces está solamente el k, o podríamos también poner, para que se relacione con las otras funciones, la n. ¿Ya? Entonces aquí la n en este caso vendría siendo un valor distinto de 0 o igual a 0. Pero la pendiente en este caso va a ser 0. ¿Ya? Cuando la pendiente es 0, la recta es así. ¿Ya? Esto va a ser un ejemplo bien cortito y ojalá se entienda. Entonces la función constante nosotros la tenemos que representar, ¿cierto?, como una línea horizontal en la que el valor que siempre va a ser resultado es siempre el mismo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, un barco va navegando y siempre está flotando. Entonces, si avanza del muelle a una isla, ¿a qué nivel del mar está? Entonces, si siempre está flotando, se dice que si nosotros estamos justo sobre el mar, estamos hablando de que el nivel del mar es 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros escalamos una montaña o algo así, nosotros nos dicen que la montaña está a, no sé, 3 kilómetros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque la montaña, ¿cierto?, estaría, por ejemplo, aquí arriba. Entonces, si estamos aquí, estaríamos sobre el nivel del mar. Si, por ejemplo, nosotros nos ponemos a bucear, ya, y no soy muy buena para dibujar, ya, así que vamos a hacer aquí a alguien buceando. Y esto se llama bajo el nivel del mar, por lo tanto va a tomar valores negativos. Y estos serían valores positivos. ¿Ya?
Entonces, en el caso del barquito, nosotros no estamos ni subiendo ni bajando en relación al nivel del mar, por lo tanto siempre estamos a nivel 0. Por lo tanto, da lo mismo la distancia que recorre el barquito, siempre el nivel del mar va a ser 0. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer la función vendría siendo f de x, ya, f de los metros, kilómetros o los lugares recorridos, igual al nivel del mar, que vendrían siendo 0. ¿Ya? La función constante en general no aparece mucho en problemas, ¿ya? Por eso traté de hacer un ejemplo un poquito más didáctico. Pero las otras dos son más normales que aparezcan como ejemplo y ese tipo de cosas, ¿ya? Es solamente para que ustedes reconozcan cuándo es una función constante. Entonces siempre es una línea recta. Entonces aquí hay un problemita. Y vamos a ver el tema de la pendiente y esas cosas, ya. Entonces nos dice, vamos a comprar al almacén y pedimos plátanos. Y nos dicen que están 3 kilos en 1500. ¿Cuánto debo pagar si quiero 1 kilogramo? Obviamente vamos a hacer todo el proceso. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que calcular algo. Bueno, nos faltarían algunos valores ya, pero nosotros sabemos que son 3 kilos en 1500, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que no hay un valor que se llama inicial. O sea, si yo no compro ningún kilo de plátano, si yo no quiero ningún kilo de plátano, ¿cuánto yo tengo que pagar? 0 pesos, ¿cierto? Ya, eso es nosotros lo que vamos a hacer como valor inicial. Este va a ser nuestro valor inicial y esto va a ser cierto valor referencial. Entonces nosotros vamos a ocupar algo que se llama pendiente. La pendiente es una fórmula que es así, ¿ya? Esa fórmula lo que hace es relacionar, relacionar valores. El kilo va a ser X y el peso va a ser Y. Este va a ser nuestro valor 1 y esto va a ser nuestro valor 2. Entonces, yo tengo que reemplazar I2, que sería 0, menos I1, que vendría siendo 1500. Dividido en ¿qué? En X1, o en X2, perdón, 0 también, dividido en X1, que es 3. Entonces me va a quedar aquí menos 1500 dividido en menos 3. Cuando nosotros tenemos una división de puros negativos, en realidad el menos se va porque menos por menos es más. Entonces nos va a quedar más, ya, vamos a sacar los menos, y nos va a quedar 1500 dividido en 3. Y 1500 dividido en 3 es 500. Por lo tanto, nuestra pendiente va a ser 500. Ahora, la función nos dice que es así, ¿cierto? Entonces nosotros m ya la tenemos calculada, que es 500. Por lo tanto, la función ahora va a ser f de x igual a 500 por x. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto debo pagar si quiero 1 kilo? Entonces, tienen que acordarse de algo que se llama evaluación en la función, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a evaluar. Entonces, f de ¿cuántos kilos quiero comprar? 1 kilo. Entonces yo digo, entonces serían los 500 pesos, que sería la pendiente, por la cantidad de kilos que voy a comprar. Entonces, por lo tanto, sería 1 por 500, o sea, 500. Entonces, si yo quiero comprar 1 kilo de plátano, me va a salir 500 pesos. ¿Qué pasa si yo quiero comprar 2 kilos de plátano? Entonces yo voy a ir anotando aquí, 1, 2. 1 kilo de plátano son 500. Y si yo quiero comprar 2 kilos de plátano, yo tendría que reemplazar, ¿cierto? Nuevamente, 2 sería igual entonces a 500 por 2. Y 500 por 2 son 1000. Por lo tanto, si yo compro 2 kilos de plátano, yo tengo que pagar 1000 pesos. Ya, y lo último sería graficar. Ya, y la gráfica, ¿cierto? Nosotros vamos a tener un eje X y un eje Y. Entonces, lo mismo, X sería los kilos y sería el valor de lo que tengo que pagar. Entonces, graficamos. Si yo compro 1 kilo de plátano, tengo que pagar 500 pesos. Si yo compro 2 kilos de plátano, tengo que pagar 1000 pesos. Si yo compro 3 kilos de plátano, yo tengo que pagar 1500 pesos. Por lo tanto, la recta es algo así.
¿Ya? Entonces, si se fijan, es una línea recta que pasa por el 0,0. ¿Por qué? Porque si yo no compro ningún kilo de plátano, no tengo que pagar absolutamente nada. ¿Y cómo era M? M era 500, por lo tanto era mayor que 0 y nosotros estaríamos hablando de una función creciente. ¿Correcto? En el caso de que M hubiera sido negativo, hubiera sido una función decreciente. Ya, otro problema, pero ahora de la función afín. La afín, acuérdense que es la que no pasa por el 0,0. Ahora, Claudia subió a un taxi y recorrió 300 metros, pagando 1500. Juan subió al mismo taxi, ya para que tengan una referencia que se supone que la tarifa es la misma, pero recorrió 150 metros y pagó 1000 pesos. ¿Cuál sería la función? ¿Y cuánto pagaría si recorro 400 metros? ¿Ya? Entonces tenemos que armar la función y luego responder la pregunta que nos están dando. Entonces nuevamente vamos a tener aquí un X y un Y, y un 1 y un 2, ¿ya? Esto solamente para organizar, ¿cierto?, el tema de la pendiente. Acá siempre vamos a ocupar lo que se llama la pendiente. Entonces la pendiente es Y2, que sería 1000, menos Y1, que sería 1500, dividido en X2 menos Y2. 1500 menos 1000 son 500 y 150 menos 300 son menos 150. Aquí hacemos la división, ¿cierto? Acuérdense que cuando es menos por menos es más. Vamos a simplificar los ceros y tendríamos que dividir 50 en 15. Ya, eso me da entonces 3,3, en 3,33333, ya, así lo sacamos en calculadora. Pero ahí está lista la pendiente, ¿ya? Y si no, tendríamos que usar, ¿cierto?, la fracción que está aquí. Ya eso depende de ustedes, que es lo que sea más simple. ¿Cómo ocupamos esta fracción? Tendríamos que ir simplificando hasta que ya no se pueda más. Ya yo voy a simplificar 50 en 5 son 10 y 15 en 5 son 3. Por lo tanto es 10 tercios, ¿ya? Esto sería en forma de fracción. Ya, ahora tenemos que usar una cosa que se llama ecuación de la recta. La ecuación de la recta lo que hace es decirnos y menos y0 igual a la pendiente y x menos x0. ¿Por qué ocupamos esto? Porque ya no estamos hablando de una función lineal y una función constante, sino que una afín. Entonces va a haber un término más que no va a salir solamente con la pendiente, sino que hay que usar esta cosa para que no aparezca ese valor extra. ¿Correcto? Entonces, ¿quién va a ser mi x0 y 0? Ustedes pueden elegir cualquiera de los valores que ya tengan en la tabla. En el caso que tengan un tercer valor, ocupan ese, y en caso contrario, ocupan cualquiera de los que están aquí. Ya yo voy a ocupar el más bajito, que va a ser el de 150 y 1000. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que reemplazar? Los y se mantienen, los que no tienen subíndice se mantienen tal cual como están. Y 0 yo voy a decir que es 1000, ¿ya? La pendiente era 10 tercios, el x se mantiene porque no tiene subíndice, menos el que está relacionado con 1000, que es 150. ¿Ya? Yo resuelvo esto, ya quedando así. Ya yo aquí multipliqué, ¿cierto? 150 por 10 dividido en 3. Y sigo. Si esto ustedes lo pueden dividir, divídanlo. Entonces sería 10 tercios menos 1500 dividido en 3 son 500. Ese 1000 que está restando pasa sumando. 1000. Y el i me quedaría solito. Quedaría algo así, ¿cierto? Entonces ahora sería i igual a 10 tercios de x menos o más, depende, ¿cierto?, del resultado de esto. Entonces aquí cuando son de distintos signos se restan, ¿ya? Entonces 1000 menos 500 son 500 y se conserva, ¿cierto?, el signo del mayor. Entonces sería más 500. Entonces esa sería la función que describe la situación antes expuesta. Entonces, ¿qué pasa si yo recorro 400 metros? Yo tendría que ser que i, ya acuérdense que esto es solamente para encontrar esa estructura. Luego hay un paso que dice que tenemos que cambiar el i por f de x para que sea la función. Entonces, por lo tanto, f de x va a ser 10 partido en 3, x más 500. Ya, esa es nuestra función. Esta es la función. Ya, esto se llama ecuación de la recta. ¿Ya? Esta es nuestra función. Entonces,
Ya, y ahora sí, podríamos nosotros calcular lo que nos están pidiendo. Que sería f de x, o sea, f de 400. Serían 10 tercios por 400 más 500. Sacamos el cálculo, serían 4000 dividido en 3 más 500. Ya, eso tenemos que sacarlo, ¿cierto? Y aquí me dicen entonces que tendría que pagar 1833. Como ustedes saben, hay que hacer el redondeo, ¿cierto? Como ustedes cuando sus papás pagan en el supermercado, que se redondea siempre y cuando este sea menor que 5, esto queda en 0. Y si es mayor que 5, se aproxima a lo siguiente. Entonces aquí, como hay un 3, esto vendría siendo 1830 nomás. Ya si hubiera habido aquí, por ejemplo, un 1836, se aproxima a 1840. Ya para que lo tengan en consideración. Por lo tanto, si yo recorro 400 metros, tengo que pagar 1830 pesos. Esa es la función afín. Faltaría la gráfica, ¿ya? Pero se grafica igual que en la forma anterior. Vamos poniendo punto por punto y luego trazar la recta que una todos los puntos. Espero que estén súper bien y cualquier duda, vía Meet como siempre. ¿Ya? Que estén súper bien, chiquillos, y nos vemos en clases.